Hola, en este video vamos a exponer el avance de la investigación diseño de tareas matemáticas escolares por profesores de matemáticas en formación para la evaluación del sentido estructural en el estudiantado de noveno año de educación secundaria en Costa Rica. Los exponentes somos mi compañero Andrés Vega y mi persona Alexandra Galagarza. Esta investigación se divide en tres secciones. La primera será el problema de investigación, luego el marco teórico y finalmente el marco metodológico, abordando aspectos generales de cada una de nuestras secciones. Vamos a iniciar con lo que sería el problema de investigación. Así, vamos a iniciar con lo que sería el planteamiento del problema. El tema de esta investigación, como lo hemos mencionado, es el diseño de tareas matemáticas escolares por profesores de matemática en formación para la evaluación del sentido estructural en el estudiantado de noveno año de educación secundaria en Costa Rica. El problema de investigación surge a partir de la siguiente pregunta. ¿Cuál es el conocimiento que presentan los profesores de matemáticas en formación de la carrera, bachillerato y licenciatura en enseñanza de la matemática de la Universidad Nacional? A partir de ahora la llamaremos BLEM, al diseñar tareas escolares para evaluar el desarrollo del sentido estructural en estudiantes de noveno año de secundaria. Ahora vamos a explicar la justificación de esta investigación. Como profesor, como evaluador de los aprendizajes dentro del currículo, la evaluación y el profesorado son agentes directamente asociados con la consecución de los objetivos planteados en el currículo educativo. Sin embargo, el programa del Estado de la Nación de 2019 dice que no se ha registrado una mejora en las deficiencias que históricamente han poseído los docentes en materia de evaluación de los aprendizajes en Costa Rica. Además, los profesores de matemática no evalúan acorde a lo estipulado en la reforma curricular. Ahora, para hablar de evaluación, se debe mencionar cómo se construyen instrumentos de evaluación, como lo son las tareas matemáticas escolares. Las tareas cumplen una función valiosa en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, pues fomentan la participación activa y el desarrollo de competencias de los estudiantes. Sin embargo, en Loría y Lupiáñez, vemos que los docentes en servicio arrastran deficiencias sobre los conocimientos para el diseño de tareas, principalmente en el concepto de esta. Ahora, respecto al desarrollo de competencias, podemos hablar sobre el desarrollo de la competencia del sentido estructural. El conjunto de habilidades que conforman el sentido estructural debe ser desarrollado durante educación secundaria. El currículo de matemáticas del MEP tiene entre sus propósitos el desarrollo del pensamiento algebraico en el estudiantado a lo largo de los 4 ciclos de educación primaria y secundaria, incluido de forma implícita en el desarrollo del sentido estructural. Esto quiere decir que al proponerlo de manera implícita es porque es fundamental para trabajarlo en cursos de educación superior universitarios. Además, esta investigación busca hacer un aporte al proyecto académico 0215-22, evaluación de la propuesta curricular para las asignaturas sobre didácticas específicas del plan de formación de la carrera BLEM de la Universidad Nacional. En un aspecto más general, este estudio busca aportar resultados que puedan ser relevantes a considerar en el proceso de formación inicial de docentes de matemáticas, caracterizando el conocimiento didáctico que poseen al confeccionar instrumentos de evaluación para el desarrollo de competencias específicas. Ahora vamos a hablar un poco sobre los antecedentes a esta investigación. Vamos a dividirlo en 4 categorías, que serían el diseño de tareas matemáticas escolares, el conocimiento del profesor de matemáticas, sentido estructural algebraico y evaluación de los aprendizajes. Sobre el diseño de tareas matemáticas escolares, los docentes, estos autores, han concluido que los docentes de matemáticas en servicio desconocen aspectos técnicos y conceptuales sobre el diseño y selección de tareas pertinentes, así como el concepto de tarea. Por otra parte, respecto al sentido estructural,
Estos autores han llegado a conclusiones similares sobre que cada vez son más escasos los conocimientos algebraicos, principalmente aquellos que están relacionados al sentido estructural de los estudiantes, tanto de secundaria como egresados de esta. Ahora, sobre el conocimiento de profesores de matemáticas, los profesores de formación sugieren principalmente situaciones procedimentales, dada la falta de conocimiento conceptual. Y, finalmente, estos autores concluyen sobre evaluación de los aprendizajes que las evaluaciones son llevadas a cabo por profesores que carecen de coherencia entre lo que se plantea en el programa de estudios y lo que se debe evaluar en un salón de clases. Además, proponen la prueba escrita como el único recurso para evaluar los conocimientos de los aprendizajes de los estudiantes. Ahora, vamos a hablarles un poco sobre los objetivos de esta investigación. Tenemos el objetivo general, que es analizar el conocimiento que muestran profesores de matemáticas en formación de la carrera BLEM de la Universidad Nacional al diseñar tareas que evalúan el desarrollo del sentido estructural en noveno año de secundaria. Para lograr este objetivo, hemos propuesto 4 objetivos específicos. El primer objetivo es determinar los componentes que requiere una tarea matemática escolar para la evaluación del sentido estructural en el estudiantado de secundaria. El segundo objetivo es describir las tareas matemáticas escolares diseñadas por profesores de matemática en formación de la carrera BLEM para el reconocimiento de componentes matemáticos vinculados al sentido estructural. El objetivo 3 es similar al 2, sin embargo, aquí vamos a describir o identificar los componentes didácticos de una tarea matemática escolar que promueva el desarrollo del sentido estructural en estudiantes de 9 años de secundaria. Y finalmente, vamos a caracterizar el conocimiento que poseen estos o que presentan estos profesores en formación que promuevan el desarrollo del sentido estructural en estudiantes de 9 año de educación secundaria. Ok, dado que ya tenemos clara la parte del planteamiento del problema, hemos ahora de exponer un poquito lo que es el fundamento teórico de nuestra investigación. Dado que queremos estudiar el conocimiento que presentan estos docentes, es necesario hablar del modelo del conocimiento especializado del profesor de matemáticas, o por sus siglas en inglés, el modelo MTSK. Básicamente, es un modelo de referencia para poder estudiar este conocimiento que presentan los docentes de matemáticas, tanto en la práctica como en diferentes áreas relacionadas a su profesión. En este sentido, el modelo se divide en 2 áreas importantes, lo que es el conocimiento matemático, es decir, el conocimiento propio de la disciplina, y el conocimiento didáctico del contenido, que se refiere básicamente a cómo yo voy a transmitir este conocimiento como profesor de matemáticas. Para efectos de esta investigación, vamos a centrarnos únicamente en 2 de los subdominios aquí presentes. Uno del conocimiento matemático, concretamente el conocimiento de los temas, el cual se refiere básicamente a qué tanto sabe el profesor sobre los temas que va a enseñar para poder establecer relaciones que puedan ayudar a crear instrumentos adecuados para la enseñanza en los distintos niveles. Mientras que por otro lado tenemos en el conocimiento didáctico del contenido, vamos a tomar al conocimiento de los estándares de aprendizaje. ¿Qué vamos a entender como estándar? Vamos a entender cualquier instrumento diseñado para medir el nivel de habilidad de los estudiantes en la comprensión, construcción y uso de las matemáticas en cualquiera de los distintos niveles educativos. Entonces, básicamente, necesitamos saber qué saben de los temas y qué saben sobre diseñar estrategias para la obtención de este nivel de uso de las matemáticas. Por otro lado, vamos a hablar de tareas matemáticas escolares. Si queremos estudiar el diseño de estas, tenemos que tener bien clara la definición y cómo se componen. Entonces, Moreno y Ramírez definen una tarea matemática escolar como una propuesta para el alumno que solicita su actividad en relación con las matemáticas y que el profesor planifica como oferta intencional para el aprendizaje o como instrumento para evaluación del aprendizaje. Concretamente en esta área, ya tenemos bien definida qué es una tarea matemática escolar. Y es que resulta que también tiene su propia clasificación. Vamos a clasificarlas en 3 tipos.
Una tarea en una situación auténtica, que básicamente trata de ser una tarea que tenga un valor en el contexto en el que se plantea. Una tarea significativa, que es más bien aquella que en su diseño se destacan contenidos, conceptos y procedimientos, es decir, el contexto no le vamos a tomar tanta importancia, sino que vamos a tomar la importancia a que se aprenda correctamente un contenido. Y por otro lado, tenemos lo que son tareas de evaluación, ¿verdad? Que se definen como una actividad diseñada con la finalidad de recabar información sobre la capacidad de los estudiantes para aplicar y utilizar sus competencias, muy importante en esta parte, conocimientos, habilidades y destrezas al abordar la resolución de problemas complejos, entre otras cosas. Esta es la clasificación que hemos definido para tareas matemáticas escolares a partir de la bibliografía consultada. Ahora, para analizar tareas matemáticas escolares, ¿qué se utiliza? Básicamente tenemos que tener claros ciertas cosas de una tarea matemática, entre ellas los componentes, las variables, la función de las tareas, que ciertos autores la meten dentro de esta parte de componentes, y los criterios de análisis. Ocupamos un criterio para poder analizar esas tareas a partir de las variables y componentes que se presenten. Las variables y componentes van como en una misma línea. Básicamente los autores simple y llanamente utilizan una palabra distinta para definir a los elementos que describen estas tareas matemáticas escolares. ¿Qué podemos hablar de estos componentes? Carballo 2014 identifica los siguientes elementos importantes para el análisis de una tarea, o por lo menos elementos que describen esta tarea. Hablamos primero de un resultado, meta o finalidad inmediata, un conjunto de recursos de los que se disponga, un conjunto de operaciones que se apliquen a los recursos para lograr esa meta, un contenido matemático que sustente esta tarea, una situación de aprendizaje o contexto, por supuesto, em, una complejidad o demanda cognitiva de la tarea y una competencia que se pretenda promover en esta tarea. Respecto a los criterios de análisis, por supuesto que necesitamos tener criterios para poder analizar estos instrumentos y nos vamos a basar esencialmente en 4 pasos fundamentales. ¿Cuáles son? Enunciar la tarea una vez seleccionada o diseñada, resolver la tarea brindando una o más soluciones de la misma, identificar los elementos curriculares que se encuentran en la tarea, conocimientos, contextos, habilidades, etcétera, y poder valorarla. Con eso nos referimos a analizar los procesos y niveles de complejidad de acuerdo con los criterios para establecer, para establecer dichos niveles. Básicamente, hemos definido los siguientes componentes a partir de la bibliografía consultada. El tipo de tarea, como ya sabemos, teníamos la clasificación de significativa, de evaluación o de situación auténtica. La función de la tarea, unos autores la engloban muy bien respecto a una tarea de inicio, desarrollo o cierre. El contenido matemático que la sustenta, queremos saber qué contenidos matemáticos son importantes para la tarea que se quiere diseñar. La situación de aprendizaje o bien el contexto, vamos a clasificarlo en personal, educativo, público o científico. La complejidad, basada en si son ejercicios de reproducción, conexión o reflexión. Y las habilidades y competencias a promover del plan de estudios del MEP. Ahora sí, tenemos conocimiento, tenemos diseño de tareas. Nos falta, por supuesto, la competencia en la que nos vamos a enfocar. En este caso hablamos del sentido estructural. Para hablar del sentido estructural, vamos a hablar primero del pensamiento algebraico. Vamos a ver por qué. El pensamiento algebraico se define como el proceso por el cual los estudiantes generalizan ideas matemáticas mediante una gama de recursos específicos y a través del discurso argumentativo. Sin embargo, algo muy importante de este pensamiento, según Godino y Font, es que implica representar, generalizar y formalizar patrones y irregularidades en cualquier aspecto de las matemáticas. Básicamente, podemos empezar a hacer una clasificación del pensamiento algebraico. Una muy general y que se suele utilizar bastante, o que hemos podido observar en los textos consultados, es esta de Buto y Rojano, que básicamente clasifican el pensamiento algebraico en distintos saberes, concretamente 5: la comprensión de relaciones funcionales, la generalización de patrones, el simbolismo y modelización, las representaciones y por último el trabajo con la estructura. Término que este último ha sido un término estudiado más recientemente y que desde su inicio, desde sus primeras investigaciones, ha sido redefinido como sentido estructural algebraico o sentido estructural. Este término, acuñado originalmente en inglés bajo el
el término structure sense, traducción literal, sentido de la estructura. Como ya mencioné, fue acuñado por Lynchevsky y Libne en 1999 en Israel para estudiar las dificultades que presentaban los estudiantes al manipular estructuras matemáticas en el sistema algebraico y cómo de hecho estas eran producto de deficiencias no solventadas del sistema de aritmética. Utilizaron el término para describir el conocimiento estructural de las expresiones algebraicas y las maneras adecuadas para realizar una tarea. Entonces vean que va bastante de la mano con lo de nosotros. Sin embargo, recuerden que nosotros queremos ver cómo se diseñan tareas para desarrollar competencias. Una definición más acorde a nuestro trabajo la encontramos en Vega Castro 2013, que nos menciona que el sentido estructural es una competencia cognitiva o conjunto de capacidades necesarias para el trabajo flexible con las expresiones algebraicas, más allá de la aplicación mecánica de procedimientos de transformación de las mismas. Este conjunto de habilidades requiere el uso combinado de conocimiento conceptual, por ejemplo, el concepto de equivalencia y procedimental, por ejemplo, la jerarquía de las operaciones. Básicamente tenemos una habilidad que me dice, utilice más el conocimiento que usted posea conceptualmente para evitar engorrosas y largas estrategias procedimentales. Vamos a ver a qué me refiero. El sentido estructural es una competencia, se quiere comprobar cómo se obtiene esa competencia. Entonces, estos autores aquí presentes a lo largo de prácticamente la primera década del siglo XXI se dedicaron a detallar 4 descriptores que me dicen si en efecto un estudiante ha obtenido o no o ha desarrollado o no el sentido estructural. Concretamente estos 4 son reconocer una estructura familiar en su forma más simple, tratar con un término compuesto como una sola entidad y a través de una sustitución adecuada reconocer una estructura familiar en una forma más compleja, seleccionar las manipulaciones apropiadas para hacer el mejor uso de una estructura y distinguir subestructuras dentro de una entidad y reconocer relaciones entre ellas. Podemos observar en esta tabla que les presento aquí, primero que cada descriptor tiene subdescriptores. Vean que, por ejemplo, el SS2 se divide en SS2A y SS2B. Eso ahorita pues es un poquito un conocimiento más específico. Enfoquémonos más en generalidades. El SS1, veamos un ejemplo de cómo se desarrolla esto a partir de, por ejemplo, la diferencia de cuadrados. Recuerden que es reconocer una estructura familiar en su forma más simple. Vean que aquí se tiene que, al factorizar la expresión 81 menos x al cuadrado, un indicador sería que reconoce dicha expresión como una diferencia de cuadrados e identifica los factores. Entiende que eso es una diferencia de cuadrados. Entiende que x al cuadrado es en efecto un cuadrado, 81 es un cuadrado. Y la idea es que pueda factorizarlo inmediatamente como 9 menos x por 9 más x, en lugar de, por ejemplo, tener que primero reescribir 81 como 9 al cuadrado, o cosas así, que pueda hacerlo de una vez. Entonces, básicamente aquí podemos ver una gama de ejemplos para cada uno de estos subdescriptores, también para el SS3 y el SS4. Como les digo, en realidad es muy amplio lo que hay sobre estos descriptores. Y ahora sí, tenemos los 3 aspectos fundamentales de nuestro trabajo ya construidos. Vayamos a 2 que lo complementan de manera muy importante, que son precisamente, primero, ¿qué nos dice el MEP sobre cómo se desarrolla la matemática en noveno año? ¿Por qué nos queremos entrar en noveno año? Bueno, en respecto a los aspectos generales del currículum, recordar, busca promover 5 procesos básicos: razonar, argumentar, plantear y resolver problemas, conectar, representar y comunicar, y que los contenidos a enseñar se dividen en 5 áreas: números, medidas, geometría, estadística y probabilidad, y la que más nos importa, relaciones y álgebra, de cara a este estudio, por supuesto. Y nuevamente recordar que gira en torno a 5 ejes disciplinares. Esto ya es una parte pues, más general del currículum de secundaria. Ahora sí, ¿por qué enfocarnos en noveno año de secundaria? En noveno año de secundaria, como vamos a ver a continuación, hay contenidos que me permiten desarrollar el sentido estructural, porque implica manipular expresiones algebraicas. Y precisamente el propósito respecto al desarrollo y la evaluación del álgebra en noveno año de secundaria, a nivel del tercer ciclo, en este caso queremos en noveno año, pero recordemos que el noveno año está en el tercer ciclo de la educación general básica. El propósito es el desarrollo de habilidades para trabajar con relaciones y funciones matemáticas básicas, profundizar en su comprensión de la noción de variable y del lenguaje algebraico, y ojo aquí muy importante, la manipulación adecuada de expresiones algebraicas, reconocer y aplicar modelos matemáticos sencillos que involucren las relaciones, ya aquí pues parte del ciclo también,
relación de proporcionalidad y las funciones lineales y cuadráticas. Muy importante la parte de manipulación de expresiones algebraicas. Veamos de hecho los contenidos de noveno. Podemos observar que en efecto tenemos conocimientos tales como expresiones algebraicas. ¿Qué temas? Factorización, división de polinomios, operaciones con expresiones algebraicas, etcétera. Dadas las investigaciones que hemos podido consultar relacionadas al sentido estructural, hemos decidido que esta investigación se va a centrar en el desarrollo del tema de factorización, pero también se quiere estudiar qué contenidos matemáticos son útiles para el desarrollo de la competencia del sentido estructural, más allá de solo la factorización. Por último, la formación inicial de profesores de matemáticas. ¿En dónde la vamos a estudiar? Como ya dijimos, vamos a trabajar con el plan BLEM 2017 de la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional. Antes de esto, en un nivel más general, el marco de cualificaciones para las carreras de educación en Costa Rica nos dice que la persona docente de matemáticas en la educación media debe caracterizarse por contar con una sólida formación profesional que le permita aportar significativamente a la calidad que se espera de la educación en la que participa. Básicamente queremos crear un profesional que pueda darle calidad a la educación. No se quiere un perfil bajo, en realidad se apunta a algo muy alto. Y precisamente la Universidad Nacional tiene un plan pues bastante bien estructurado. Recordemos que es nuevo, fue implementado por primera vez en el año 2017 y es muy rico respecto a las competencias que ofrece. Precisamente si hablamos de las competencias a desarrollar en el plan, hablamos de competencias generales, matemáticas, didáctico-matemáticas, que son las que por supuesto nosotros queremos comprobar que estos docentes en formación las están adquiriendo, y las competencias pedagógicas. Por último, pues vamos a hablar del perfil de salida, que básicamente el perfil de salida busca que se cumpla con estas 5 características. Básicamente lo que se quiere decir con esto es que se pueda asegurar que el perfil del graduado, el docente de matemáticas, salga como una persona profesional íntegra en todas las áreas a poder ser posible. Básicamente esta es la teoría que fundamenta todo nuestro trabajo de investigación, en el que hemos podido justificar, evidenciar la importancia y qué es lo que básicamente nos da bases para poder llevar este trabajo a cabo. Desde por qué tenemos que, desde dónde vamos a estudiar el conocimiento del profesor, qué es lo que vamos a analizar en el diseño de tareas, cómo se estudia la competencia del sentido estructural, por qué lo vamos a hacer en noveno año de secundaria en Costa Rica y básicamente por qué el plan de estudios actual se presta para esto. Entonces, básicamente estos son nuestros fundamentos teóricos. Muy bien. Ahora vamos a continuar con lo que sería el marco metodológico de nuestra investigación. Vamos a iniciar con lo que sería el paradigma, enfoque y el diseño de la investigación. Para el paradigma tenemos que este se encuentra en el paradigma interpretativo, pues el investigador científico deberá investigar el modo en el que se le asigna significado a las cosas. Esto implica estudiarlo desde el punto de vista de las personas y enfatizar el proceso de comprensión de parte del investigador. Por otra parte, tenemos que el enfoque de la investigación es completamente cualitativo. Pues Rodríguez señala que este enfoque se dirige a comprender las acciones de los sujetos en función de su práctica, donde el investigador se esfuerza en describir y completar y comprender la realidad de las características únicas y particulares del sujeto o del grupo que se estudia, sobre aquello que es generalizable. Y finalmente, el diseño es fenomenológico. Como afirman Hernández y otros autores, su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. En este caso, el fenómeno que se va a estudiar es el conocimiento. Ahora tenemos lo que serían las fuentes de información para esta investigación. Este trabajo contará con 3 fuentes de información. Fuentes bibliográficas, expertos en educación matemática y docentes en formación. La primera fuente de información será fuentes bibliográficas, que serán artículos de revista, reportes de investigación, tesis de grado o posgrado, referentes a o similares a nuestros temas de investigación. Por otra parte, los expertos en educación matemática
Serán personas que hayan obtenido un grado académico en el área de educación matemática, didáctica de la matemática o matemática educativa. Y finalmente serán, la última fuente de información serán docentes en formación. Estos van a ser estudiantes que se encuentran activos en la carrera BLEM y que se encuentran matriculados en el curso MAC 418 Didáctica del Álgebra y el Análisis durante el primer ciclo del 2024. Ahora vamos a hablar sobre las categorías de análisis de esta investigación. Este trabajo cuenta con dos categorías de análisis: los componentes matemáticos vinculados al sentido estructural y componentes didácticos de una tarea matemática escolar. Esto se definió con ayuda del marco teórico, como lo mencionaba anteriormente mi compañero. Sobre los componentes matemáticos vinculados al sentido estructural se tomarán en cuenta los descriptores y subdescriptores de este. Y por otra parte, sobre los componentes didácticos tenemos el tipo de tarea, la función, el contenido, la situación, la complejidad y las habilidades y competencias que se pretenden promover. Seguidamente, vamos a hablar de las técnicas e instrumentos de recolección de información que hemos seleccionado para esta investigación. Concretamente tenemos tres. Por un lado, tenemos a la revisión documental, la cual requiere de una ficha de registro documental. El fin de esta técnica de instrumento es que nos ayuda a consultar bibliografía que nos pueda ser útil para poder alimentar o poder conseguir el objetivo 1. Es decir, a partir de la bibliografía consultada, poder determinar cuáles son los componentes específicos que requiere una tarea matemática escolar, tanto en la parte matemática como en la parte didáctica y los componentes que hemos definido anteriormente. El objetivo número 1 se complementa con una entrevista semiestructurada para la cual, por supuesto, se requiere de una guía de entrevista específicamente a los expertos antes mencionados en educación matemática. A estos expertos se les va a consultar precisamente qué componentes, o más bien, cuáles son los componentes característicos de una tarea matemática escolar que desarrolle específicamente el sentido estructural algebraico en educación secundaria. A partir de estos dos instrumentos y técnicas buscamos obtener el objetivo 1. La encuesta transversal es básicamente, se va a aplicar mediante una guía de trabajo que va a funcionar como ese cuestionario que se requiere para la encuesta, en el que básicamente nosotros vamos a virar una serie de instrucciones a los estudiantes del curso MAC 418, a esos docentes en formación, para que nos puedan elaborar una tarea matemática escolar que cumpla las características que queremos. Es decir, que tenga como propósito desarrollar el sentido estructural en secundaria a partir del tema de factorización. Este, Adicionalmente, que nos entreguen la solución de dicha tarea para poder hacer un correcto análisis de lo que ellos pretenden que el estudiante haga y que caracterice los componentes didácticos de esta tarea matemática escolar planteada. Para poder complementar esta información, se va a volver a aplicar una entrevista semiestructurada, una guía de entrevista, precisamente para docentes en formación, la cual, una vez analizadas las guías de trabajo, confeccionaremos para poder complementar información que nos haya quedado como inconclusa o para poder aclarar ciertas cuestiones al respecto de las tareas que diseñaron. Respecto a las etapas del proceso de recolección de información, vamos a decir que la validación de los instrumentos de recolección de información va a ser nuestra primera etapa, precisamente porque a nosotros nos interesa, bueno, lo que nosotros queremos hacer primero es, en efecto, evidenciar que estos instrumentos son correctos, lo vamos a hacer, son válidos mediante el juicio de expertos y la aplicación de una prueba piloto específicamente para el cuestionario o guía de trabajo. Una vez validados, vamos a proceder a una primera etapa de recolección de datos en la cual vamos a recolectar los datos de la guía de entrevista a expertos en educación matemática, las fuentes bibliográficas mediante la ficha de registro documental y la aplicación de la guía de trabajo. Todos estos instrumentos los vamos a aplicar de forma paralela porque no dependen el uno del otro. Eso sí, una vez que los estudiantes hayan completado la guía de trabajo,
Vamos a organizar esta información, la vamos a analizar y vamos a construir y validar una guía de entrevista a docentes en formación para poder aclarar estos aspectos de las tareas que formularon. Entramos en una segunda etapa de recolección de datos, que es cuando se aplica esta entrevista a los docentes en formación. Y una vez con esta información recolectada, procedemos al análisis de toda la información en general y así poder redactar resultados y hallazgos posteriormente. Para finalizar, vamos a hablar precisamente de cómo vamos a hacer este análisis de la información. Hemos decidido decantarnos por un análisis de contenido, pues es una técnica adecuada para analizar cualquier forma de comunicación, desde las ideas contenidas en un texto hasta la tendencia ideológica expresada por una persona. Básicamente, ¿cuál es ese proceso de análisis que vamos a seguir? Vamos a empezar con el proceso de recolección, es decir, aplicar los instrumentos, la organización de la información, transcribir, categorizar y describir los datos recolectados, el procesamiento, básicamente la realización de este análisis de contenido, y la interpretación, que básicamente es la identificación de patrones y hallazgos obtenidos. Por último, ¿cómo le damos validez a este proceso? ¿Cómo le damos validez a esta información analizada y recolectada? Básicamente lo vamos a hacer mediante la triangulación de la información, que básicamente se presenta en nuestro trabajo a partir de la aplicación de distintas técnicas para poder obtener cada uno de los objetivos de nuestra investigación. Recordemos que ninguno de nuestros objetivos se basa en un solo instrumento. El objetivo 1 busca precisamente utilizar las fichas de registro y las guías de entrevista de expertos. Este, y los objetivos 2 y 3 básicamente saldrán de la guía de trabajo de los docentes en formación y de las entrevistas a docentes en formación. A partir de eso, pues lógicamente el objetivo 4 es caracterizar este conocimiento y para eso pues se ocupa toda la información recolectada en los instrumentos anteriores. Comparar la información recolectada por cada uno de estos instrumentos nos permitirá garantizar la validez de esta información. Básicamente, estos aspectos propuestos es lo que nosotros tenemos de nuestro trabajo de investigación, el cual planeamos desarrollar durante el primer ciclo del 2024 y poder realizar un análisis más completo de la información a lo largo de todo el siguiente año. Estas son las referencias que fundamentan nuestro trabajo de investigación. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.